La organización terrorista llamada Hamas ha liberado a un primer grupo de 24 rehenes. Después de mes y medio, cientos de personas esperaban con mucha emoción la llegada de los rehenes. Entre ellos hay 13 israelíes, mujeres y niños, y 10 trabajadores tailandeses y un filipino que estaban en la frontera durante los ataques terroristas. La Cruz Roja ha confirmado la liberación de estos rehenes. El ejército israelí ha confirmado que los 13 rehenes israelíes ya están en Israel y han pasado por una revisión médica inicial. La prensa israelí muestra cautela ante la noticia, señalando que en el contexto en el que regresan los rehenes no será similar a sus vidas antes de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre. Destacan casos de vidas y familias afectadas, resaltando la tragedia de una niña cuya casa ya no existe y cuyos padres fueron asesinados durante los ataques. Como parte del acuerdo entre Israel y Hamas, se llevó a cabo la liberación de los primeros 39 presos palestinos por parte de Israel. Este grupo estaba compuesto por 24 mujeres y 15 adolescentes, varones, todos ellos acusados de terrorismo, aunque no por delitos de sangre. La liberación se realizó como parte del compromiso establecido en el acuerdo, siendo confirmada por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, país que medió en las negociaciones. Los presos fueron trasladados desde las cárceles israelíes hasta el municipio de Beitunia, cercano a Ramallah, donde se encuentra la sede del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. La operación de liberación y traslado, que se esperaba durante varios días, fue facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que utilizó autobuses para llevar a cabo este proceso. Previamente a la liberación, la Cruz Roja de Israel y los territorios ocupados anunciaron que sus equipos estaban llevando a cabo una liberación de varios días para facilitar tanto la liberación como el traslado de rehenes retenidos en Gaza, así como detenidos palestinos en Cisjordania. La Sociedad de Presos Palestinos había dado a conocer los nombres de los liberados. No obstante, es importante destacar que ninguno de ellos figura entre los palestinos arrestados por las fuerzas israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre, principalmente en Cisjordania, donde se han intensificado las redadas. Según la Sociedad de Presos, más de 3.100 personas han sido arrestadas desde el inicio de la guerra, aunque el ejército israelí reduce esa cifra a unos 1.800, alegando que más de 1.000 tienen vínculos con Hamas. En un contexto más amplio, la agencia de noticias palestina sostiene que el número total de palestinos en las prisiones israelíes asciende a 7.500, incluyendo 72 mujeres y más de 250 menores. La liberación de estos prisioneros es parte de los esfuerzos para consolidar la tregua entre Israel y Hamas y aliviar las tensiones en la región. La liberación de los presos palestinos ha reavivado las denuncias de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional sobre el tratamiento de menores en el sistema carcelario israelí. Estas denuncias incluyen la falta de un debido proceso, detenciones arbitrarias, privaciones de asistencia sanitaria, ausencia de asistencia jurídica y en muchos casos prohibiciones de visitas familiares. Todo ello en el marco de detenciones administrativas no permitidas por el Convenio de Ginebra. En 2022, varias organizaciones, incluidas UNICEF, exigieron la liberación inmediata e incondicional de Amal Makel, de 17 años, en ese momento acusada de lanzar piedras contra el ejército israelí sin pruebas. Amal, afectada por una enfermedad autoinmune, recibió atención de seguimiento médico durante su detención. Palestinos excarcelados son recibidos como héroes. En Cisjordania, los palestinos liberados fueron recibidos como héroes, generando un sentimiento de alegría en medio de la desesperanza que ha marcado la región desde el inicio de la violencia el 7 de octubre. Esta liberación ha reavivado el debate sobre posibles irregularidades en las detenciones en los territorios palestinos, destacando la creciente violencia en la región. Mara Bakir, una joven palestina liberada en el primer grupo de 39 presos como parte del acuerdo entre Israel y Hamas, expresó que su liberación se debía a cambio de la sangre de mártires en Gaza. Bakir, quien pasó casi 8 años en prisión en Jerusalén después de ser acusada de intentar apuñalar a un policía israelí a los 15 años, cargos que ella y su familia niegan, habló en directo a la cadena qatarí Al Jazeera a la salida de la cárcel, aunque manifestó su alegría por la liberación. También destacó que la situación es muy difícil. Al salir de la prisión, Bakir expresó sus planes futuros, indicando que dedicará mucho tiempo a su familia y tiene la intención de ingresar a la universidad
universidad para estudiar Derecho. Instó a la resistencia en Gaza diciendo: fuimos liberados a cambio de la sangre de los mártires en Gaza. Que se mantengan firmes, Dios no os va a olvidar y está con vosotros. La joven palestina apareció en cámara junto a su madre, quien fue a recibirla a la salida de la prisión. En el primer día de la tregua, un convoy humanitario ingresó a Gaza, transportando medicamentos, combustible y gas para la ayuda humanitaria. Los camiones parten de un convoy de 60. Cruzaron el paso terrestre de Rafah, entre Egipto y Gaza. Además, el ejército israelí anunció la transferencia de 4 tanques de combustibles y 4 tanques de gas desde Egipto a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU en el sur de Gaza, a través del mismo paso. Esta medida fue aprobada por el gobierno israelí como parte de la tregua y en el marco del acuerdo con Estados Unidos con la mediación de Qatar y Egipto. ¿Qué hay detrás de la tregua pactada entre Israel y Hamás? La implementación de una tregua temporal entre Israel y Hamás sugiere un interés limitado que parte por parte de Irán, patrocinador de Hamás, en expandir el conflicto más allá de Gaza. La distinción entre alto al fuego y pausa tregua es crucial para Israel, ya que la primera implicaría la congelación de las acciones tácticas, mientras que los términos temporales no llevan esas connotaciones. El acuerdo incluye intercambios progresivos de 50 rehenes israelíes por 150 mujeres y jóvenes palestinos detenidos, con posibles trueques adicionales en los siguientes 4 días. Netanyahu busca aliviar la presión interna y demostrar a Biden su acción en el asunto de los rehenes. Sin embargo, para Hamás, liberar 150 palestinos no puede ser una prioridad en comparación con su objetivo de eliminar al Estado de Israel. La deducción es que las presiones de Irán llevaron a Hamás a aceptar la pausa, respaldada por las acciones relativamente moderadas de otras facciones pro-iraníes en la región. La simultaneidad del conflicto en Gaza con la agresión rusa en Ucrania distrae a Estados Unidos y Europa, quienes comparten el objetivo común con Irán de evitar la propagación del conflicto en Oriente Medio. En resumen, detrás de la tregua están los esfuerzos de Estados Unidos e Irán para evitar la expansión del conflicto en Gaza y mantener la estabilidad en la región, compartiendo así un objetivo común. La esperanza es que esta pausa limite el sufrimiento de la población palestina y evite una escalada más amplia en el conflicto. Por otro lado, el primer día de la tregua entre Israel y Hamás, Egipto abrió el paso de Rafah para permitir el regreso voluntario de palestinos varados en su territorio desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. La directora del Servicio Estatal de Información y portavoz del gobierno egipcio informó que 134 palestinos regresaron a la franja de Gaza a través de este paso. Este retorno voluntario se limitó inicialmente a aquellos en el norte del Sinaí, pero a partir de ahora, los palestinos en El Cairo y otras provincias egipcias podrán regresar a Gaza. La tregua busca poner fin a la violencia actual, con Israel bombardeando la franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás. En cada liberación florece la esperanza. Que esta pausa en el conflicto sea el primer paso hacia la reconciliación y la paz duradera. Que los días venideros traigan consigo la seguridad y la prosperidad para todos los involucrados. Que la humanidad prevalezca sobre la adversidad. Hasta pronto, con la esperanza de un futuro donde la comprensión y el diálogo superen las divisiones. Que la paz guíe nuestro camino.